Buenas noches y bienvenidos a Teleantioquia Global, 30 minutos de análisis internacional, y hoy el tema es el hambre, una plaga que no desaparece. Los objetivos del milenio habían trazado que para el 2015 no existiría hambre en el mundo, por supuesto no se han cumplido. En este año, el 2014, aún 850 millones de personas sufren por el hambre, la mayoría de ellos en África, pero también en América Latina y en Asia. ¿Cuál es la situación que se está viviendo alrededor de este tema? ¿Cómo está América Latina? Incluso, ¿cómo está Colombia? Eso es lo que vamos a ver hoy aquí en Teleantioquia Global. Una de cada 8 personas en el mundo va a la cama con hambre, una situación que es a la vez causa y consecuencia de la pobreza. Es decir, quienes no tienen ingresos mínimos no pueden alimentarse ni alimentar a sus familias de una forma adecuada, y como no pueden hacerlo, sufren de debilidad y enfermedades que les dificultan generar nuevos recursos. Un círculo vicioso que solo puede superarse con políticas que vayan más allá de la asistencia para generar posibilidades de empleo y producción. Pero el círculo de la pobreza no es la única consecuencia o causa del hambre. Dentro de los motivos que la generan se encuentran desastres naturales. Las sequías, las tormentas tropicales y las inundaciones pueden destrozar los cultivos de alimentos. Distribución. El mundo cuenta con los alimentos necesarios para abastecer a los más de 7.000 millones de habitantes, pero por razones económicas y políticas, estos no son bien distribuidos y no llegan a las poblaciones que los necesitan. Guerra. Los conflictos armados ponen en riesgo la producción agrícola y obligan a las poblaciones a desplazarse, dejando sus hogares y fuentes de alimentos, a la vez que convierten la comida en una herramienta de los combatientes para someter a la población. Desperdicio. Cerca de 1.3 mil millones de toneladas de comida apta para el consumo es desechada anualmente en el planeta. Falta de inversión. La mayoría de los países en desarrollo tienen potencial agrícola, pero sus gobiernos no invierten lo suficiente en vías, sistemas de riego y capacitación para los cultivadores. El hambre es, según el Programa Mundial de Alimentos, la principal amenaza para la salud humana, y entre sus consecuencias están: mortalidad infantil. 2.5 millones de niños menores de 5 años mueren anualmente a causa de la desnutrición crónica. Retardo en el crecimiento. 1 de cada 10 niños en el mundo sufre de retrasos en el crecimiento por una alimentación insuficiente. Problemas escolares. Los niños y jóvenes mal alimentados faltan con frecuencia a la escuela y tienen mayor riesgo de abandonar los estudios. Enfermedades crónicas. La nutrición deficiente está directamente ligada con la mala salud, aumenta la posibilidad de contraer enfermedades crónicas y disminuye la posibilidad de curación. La inseguridad alimentaria no afecta por igual a toda la población. Según la FAO, las mujeres, los niños, los ancianos, las comunidades afro y los indígenas son los más impactados por el fenómeno, mientras que Asia, África y América Latina y el Caribe son las regiones con peores índices de nutrición. Aunque América Latina continúa en la lista de zonas preocupantes, los esfuerzos de la última década de países como Brasil, Ecuador y Bolivia han hecho que el número de personas desnutridas en la región haya pasado de 66 a 47 millones en 10 años. Sin embargo, pese a que la región produce un 30% de excedentes alimentarios, países como Haití y Guatemala enfrentan todavía una situación crítica. Como veíamos, el hambre es aún una preocupación inmensa. Cerca de 850 millones de personas sufren del hambre. Hoy nos acompaña la doctora Luz Estela Álvarez. Ella es doctora en Salud Pública de la Universidad de Illinois en Chicago, Estados Unidos, y también profesora de la Universidad de Antioquia, investigadora. Doctora, muchas gracias por acompañarnos esta noche en Teleantioquia Global. Muchas gracias a ti, David, por invitarme al programa. Bueno, doctora, ¿cómo es posible que en pleno siglo XXI, 2014, aún existan 850 millones de personas que pueden morir por el hambre? Parecería una cifra irreal en el momento en el que estamos viviendo. Sí, efectivamente, yo creo que el hambre es de las desigualdades más visibles, más dolorosas y más irrespetuosas de la condición humana. Desafortunadamente, desde hace varios lustros, según los reportes de la FAO, en el mundo, alrededor del mundo hay 850 millones de personas. La cifra desafortunadamente no ha disminuido, a pesar de las campañas, a pesar de los llamados de atención
a pesar de las ayudas humanitarias que se despliegan cuando hay hambrunas en ciertos países, la verdad es que todavía ese número que tú señalas, 850 millones de personas, muchos de ellos, la mayoría niños y mujeres, padecen hambre hoy en el mundo. Claro, hay unos objetivos del milenio que planteaban por las Naciones Unidas que para el 2015 el hambre debería estar erradicada del mundo. Obviamente no es así, se han logrado avances importantes en Asia, avances importantes en América Latina, pero ¿por qué no se han cumplido esos objetivos del milenio? ¿Qué ha pasado en estos años que ha sido imposible erradicar el hambre en territorios como el africano, incluso en algunos países de América Latina? Mira, yo creo que es bueno tener en cuenta que la cifra no se va a cumplir, o sea, que el objetivo del milenio de erradicar el hambre no se tuvo la suficiente voluntad política ni la suficiente voluntad, la voluntad para invertir los recursos que se necesitaban. Entonces la cifra no se va la meta no se va a lograr, sí. Y realmente es lamentable y en realidad es una vergüenza para la humanidad que tengamos esa situación. Pero también hay que decir que en algunos países, en algunas regiones se ha avanzado. Es decir, no podemos tampoco generalizar como que no pasó nada en ninguna parte. Lo cierto es que hubo países que hicieron un esfuerzo importante por tener políticas sociales para erradicar el hambre. Por ejemplo, China. China es el caso más evidente que más movió, digamos, que más ha movido las cifras, igual que algunos otros países asiáticos. ¿Qué pasa en África? ¿Qué pasa en países como Haití? Pues que es una mezcla de corrupción al interior de los países, de explotación de sus recursos naturales por parte de algunas potencias, que algunas potencias, básicamente Europa, conectan con dirigentes corruptos en África, y de esa manera, como la gente hambrienta, como la gente que no tiene alimentación, no tiene ningún poder político, no tiene ningún peso económico ni político, pues fácilmente estos mandatarios africanos continúan en sus países y nunca tratan de responder realmente a las necesidades de su población. Bueno, doctora, si nosotros vemos el mapa del hambre en el mundo, vamos a ver zonas rojas muy preocupantes. Por supuesto, África, algunos países de Asia, también América Latina, el tema de Haití, por ejemplo, está muy presente. ¿Cómo ha hecho Asia para lograr la disminución del hambre y por qué entonces un continente como el africano no ha logrado ese avance? ¿Ha sido un asunto de intención política, pero también de apoyo de otros países? Sí, yo creo que en África se necesitarían las dos cosas, porque si uno analiza por qué han sido exitosos algunos países, básicamente es porque hubo un compromiso con la meta, una voluntad política de los dirigentes de sacar de la pobreza a la población y con ello, con esa medida, pues de erradicar el hambre o por lo menos disminuir las cifras de hambre. ¿Eso qué quiere decir? Políticas sociales, políticas de empleo, políticas de asistencia alimentaria. O sea, a veces hay que tener una política que le dé alimento a la gente cuando está, digamos, en la condición más precaria. Entonces, eso fue lo que sucedió en estos países. Eso también ha sucedido en algunos países de América Latina, sí. ¿Cierto? Una voluntad expresa de los mandatarios de invertir en políticas sociales, de tener políticas de empleo, decente, que es realmente lo que saca a la gente del hambre de manera, digamos, sostenible. Sí, y el caso de China, ¿cuál fue la propuesta para disminuir sustancialmente el grupo poblacional que estaba sufriendo de hambre extrema? El aumento de los ingresos. Sí. O sea, lo que ha habido en China es básicamente un aumento de los ingresos, unos nuevos sectores medios, ¿sí? Unas nuevas clases medias que ya tienen un mayor poder adquisitivo y que logran entonces acceder a los alimentos que necesita la familia. Perfecto. ¿Cuál es la situación de América Latina? ¿Cómo está el mapa del hambre en Latinoamérica, incluyendo por supuesto Haití? Eso es lo que vamos a ver en un segundo cuando regresemos acá a Teleantioquia Global.
Estamos aquí en Teleantioquia Global hablando del tema del hambre y la preocupación que aún existe porque se den aún 850 millones de personas que estén bajo esta condición. Nos acompaña desde Panamá Alejandro López Chicheri, representante del Programa Mundial de Alimentos para América Latina. Muchas gracias, doctor Chicheri, por acompañarnos esta noche en Teleantioquia Global. Muchas gracias a ustedes por llamar. Bueno, doctor Chicheri, en los últimos años América Latina ha logrado avances importantes en la reducción de la pobreza, lo que significa también una disminución en el hambre. ¿Cómo está América Latina en este momento en el tema del hambre y cuáles son las cifras? Mira, así es, David. La lucha contra el hambre se está ganando en América Latina y eso es una buena noticia. No solamente en América Latina, en muchos países también. 63 países han reducido el hambre, llegando a los objetivos de desarrollo del milenio. No obstante, permanecen casi 800 millones de personas en todo el mundo y en América Latina aproximadamente como unas 47 millones de personas que todavía no tienen todos los alimentos para llevar una vida activa y sana. Bueno, pero ¿cuáles son entonces estos países que han ayudado a lograr erradicar más esta plaga del hambre? ¿Cuáles son los que más aportan? Pareciera que los desarrollados hacen algún aporte, pero son los países al interior los que buscan eliminar la problemática del hambre en estos países. Vemos contribuciones de todo el mundo y es así como debe ser. El problema del hambre es un problema que nos afecta a todos. Obviamente los principales donantes para el Programa Mundial de Alimentos son pues, los países desarrollados, que son los que más tienen. Estamos hablando de los Estados Unidos, de Europa, de los países nórdicos en Europa también y de Japón. No obstante, en América Latina pues vemos, bueno, raro, que muchos de los países pues están tomando las riendas. Vemos, por ejemplo, durante los últimos 20 años Brasil ha tenido un desarrollo muy importante en el tema de hambre cero, un liderazgo importantísimo en el tema de la lucha contra el hambre. Y muchos otros países están ayudando también a sus propias personas, a sus propios ciudadanos, reforzando las redes de protección social, especialmente ahora, que es cuando más se lo necesita, cuando la gente, en el momento que la gente lo pasa peor, cuando hay una crisis económica, cuando hay una crisis política, pues es el momento cuando hace falta más ayuda. Y ahí es cuando vemos que los países están ayudando. No obstante, permanecen en América Latina, igual que en otras regiones del mundo, pues inequidades y también permanecen problemas que no se pueden solucionar en cuestión de años, hasta otra generación. Bueno, evidentemente, doctor Chicheri, se han logrado avances en la última década y media en América Latina contra el hambre. ¿Qué se espera en los años que vienen? ¿Se espera mantener este ritmo de disminución o incluso mejorar en los años que viene esa lucha? Existe esperanza. El problema es que también existen grandes bolsones de pobreza que van más allá de las fronteras de los países. Cuando hablamos de grandes bolsones de pobreza son zonas, por ejemplo, la zona de la sequía, el corredor de la sequía en Centroamérica. Ahora mismo está sufriendo muchísimas personas el problema de la sequía. Estamos hablando de la región andina, que tiene problemas estructurales también. Las comunidades, que en su mayoría son indígenas, están lejos del acceso a los mercados. Hablamos también de algunos países que tienen problemas estructurales también, como puede ser Haití, sobre todo después del terremoto del 2010, que va a afectar ya al país más pobre de América. No obstante, hay esperanza y con el trabajo de todos y con la lucha de todos, pues podemos llegar a acabar con el hambre en la región. Bueno, el problema del hambre, y ya para terminar, ¿es un problema de distribución o es un problema de escasez? Porque es una disyuntiva que se presenta... Esa es una buena pregunta. Cuando pensamos que el problema del hambre, pensamos que es que faltan los alimentos, y eso no es cierto. El mundo tiene todos los alimentos para alimentar su población y América Latina produce mucho más alimentos de los que necesita su población. El problema es de acceso. El problema es que hay alimentos en las tiendas, pero muchas familias pues no tienen el dinero para pagarlo. Y eso es lo que estamos luchando. De eso se ocupa el Programa Mundial de Alimentos, que durante el año pasado pues alimentamos a 2.5 millones de niños en América Latina y el Caribe, en alimentación escolar, estudiantes que recibieron desayunos. Ayudamos a agricultores para mejorar ese acceso, a 35.000 agricultores de hecho en Centroamérica, dándoles insumos y ayudándoles para mejorar sus cosechas y luego utilizando nuestra capacidad de compra para comprar esa cosecha y utilizarla para los programas de alimentación escolar.
El problema no es un problema de falta de alimentos, el problema es un problema de acceso, y el acceso es importantísimo. Perfecto. Bueno, Alejandro López Chicheri, vocero del Programa Mundial de Alimentos desde Panamá, muchas gracias por acompañarnos esta noche en Teleantioquia Global. Muchas gracias, David, y a todos ustedes por tratar un tema tan importante. Bueno, ¿cómo está la situación en América Latina, pero también en Colombia, incluso en nuestro departamento y en nuestra ciudad? Eso es lo que vamos a ver cuando regresemos en un segundo aquí a Teleantioquia Global. Bueno, estamos en Teleantioquia Global tratando el tema del hambre. Doctora, en el caso latinoamericano, ya hablamos de África, hablábamos con el vocero del Programa Mundial de Alimentos sobre el tema latinoamericano, pero ¿cómo está el resto de América Latina? Se han logrado avances muy importantes en la última década y media, en países como Venezuela, en países como Brasil. ¿Cuál es el mapa latinoamericano del hambre? El mapa latinoamericano del hambre de verdad que es bastante heterogéneo. Sí. Está bien que América Latina es el continente más desigual del mundo, pero es bueno señalar, David, que dentro de América Latina la situación de los países es muy distinta, es muy diferente entre sí, porque ha habido más voluntad política en algunas partes, en algunos países, para combatir o por lo menos para erradicar el hambre que en otras. Sí. Los casos más sobresalientes en realidad son Brasil, con su estrategia de hambre cero, y después con todo el conjunto de programas de asistencia social que se engloban alrededor del programa Bolsa Familia. Sí. Es un programa que realmente ha sacado de la pobreza a una parte importante de la población y ha hecho un combate real contra el hambre en ese grupo poblacional, pero también han avanzado países como Venezuela. La FAO le reconoció hace poco tiempo su lucha contra el hambre, sus resultados en la lucha contra el hambre. Ecuador ha hecho unos avances muy significativos también, porque desde la Constitución Nacional, por ejemplo, Ecuador y Bolivia, desde las reformas constitucionales que hicieron hace poco, decretaron que existe un derecho a la alimentación. Entonces, en esos países en particular ha habido avances significativos. Uruguay, por ejemplo, no es que haya hecho avances significativos. Uruguay es un país donde la gente goza de una buena calidad de vida desde hace, digamos, décadas. Lo mismo Argentina, o sea, son países que no venían con problemas serios de hambre, distinto, por ejemplo, el caso de Brasil y Ecuador, que realmente lo que hubo, sí tenían el problema, pero lo que hubo fue una, digamos, una decisión política clara y sostenida, porque yo creo que eso es importante, que no sea una estrategia de un solo periodo presidencial, sino que sea una estrategia sostenida. ¿Sigue habiendo problemas muy serios en América Latina? Sí. Haití, como tú lo destacabas, como lo destacaba el representante de la FAO, pero también hay otros países con problemas muy serios de hambre, como Honduras, Guatemala en algunas zonas. Centroamérica sigue teniendo problemas en el cumplimiento de esas metas. Sí. Sí. O sea, la situación es muy heterogénea, pero me parece que América Latina lo que es una muestra de que con voluntad política y con programas sostenidos se puede enfrentar el hambre. Bueno, y centrémonos entonces en el caso de Colombia. ¿Cuál es la realidad del mapa colombiano de la pobreza? ¿Cómo se ha avanzado en los últimos años y qué se espera en los años venideros en esa lucha que todavía se tiene que enfrentar con mucha fuerza? Mira, lamentablemente, pues nosotros hemos oído, hace algún tiempo estamos oyendo que en Colombia está disminuyendo la pobreza, el porcentaje de población pobre está disminuyendo, pero la realidad es que las encuestas nutricionales, que son encuestas nacionales, no muestran un avance significativo en reducir el número de personas que tienen hambre o que sufren hambre en Colombia. Esa es la realidad. Ahora, la situación es muy heterogénea también dentro del país, sí. Porque claro, el dato que te da una encuesta es un dato global, ¿cierto? General. Sí, pero esconde realidades muy diferentes. Esconde, por ejemplo, que la situación no es grave, no es tan grave, por ejemplo, en Bogotá, pero que hay regiones del país en condiciones muy graves, casi similares a África, sí. Como por ejemplo Chocó,
También hace poco vimos pues lo evidente del problema en La Guajira, pero también hay casos que no salen tanto en televisión, pero que arrastran desde hace rato una problemática de hambre muy seria, como por ejemplo Guainía, Bichada, Putumayo. Es decir, si nosotros tomamos los territorios que están de la cordillera oriental para abajo, vamos a encontrar con frecuencia grupos poblacionales que aún sufren de un hambre muy profunda. Sí, que vamos a encontrar el caso en donde la mayoría de la población tiene hambre, o por lo menos tiene inseguridad alimentaria. Eso quiere decir que puede que no tenga hambre, pero que no consume diariamente todo lo que necesita, en la calidad y en la cantidad que lo requiere. ¿Sí? Eso vamos a encontrar en esos departamentos, en esas regiones, eso es cierto. Pero si nosotros vamos a las ciudades, aunque nosotros consideramos, por ejemplo, a Bogotá o a Medellín, ciudades con una mejor calidad de vida que el resto del país, lo cual es cierto, vamos a encontrar que hay zonas donde el comportamiento, el problema del hambre, la situación de hambre es igual que en esas regiones de las que estamos hablando. Si tú, por ejemplo, miras los resultados de un estudio que hizo la alcaldía hace 4 años, lo hizo la Universidad de Antioquia, nosotros lo hicimos para la alcaldía hace 4 años, en el 2010, vas a ver que hay zonas de la ciudad de Medellín donde la situación es igual que en estas regiones. Sí. Bueno, ya para terminar, ¿el tema del hambre entonces sería una lucha nacional, local, o debería tomar también elementos de apoyo internacional, como lo que estábamos viendo con la FAO, las Naciones Unidas, por supuesto, y otros países que colaboren? ¿Eso es una lucha que debe mezclar las 3 ramas de interés? Sí. Necesita los 3 niveles de intervención, necesita apoyo técnico también, pero sobre todo necesita, creo yo, una decisión seria, ¿cierto? Y sostenida. ¿Por qué? Porque es que 4 años, por ejemplo, no serían suficientes para erradicar el hambre. Se necesita un periodo largo, sostenido, en que realmente esa política sea la bandera en serio de los gobernantes nacionales y locales. Y obviamente eso requiere el apoyo también de las entidades y de las instituciones internacionales. Perfecto. Doctor Álvarez, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche en Teleantioquia Global. Muchas gracias por invitarme. Bueno, nosotros nos vemos dentro de 8 días aquí en Teleantioquia a las 9:30. Más análisis, mayor profundidad y nuevos invitados. Buenas noches.